Bueno, video referente a lo que es una sesión o cómo se pueden hacer sesiones en Android. Bueno, una sesión, pues hay que definir primero qué es una sesión. Una sesión básicamente es como en un intercambio de información, eh, de unos datos que son semipermanentes porque no están, no quedan grabados porque pueden ser borrados, pueden ser semipermanentes entre varias actividades, entre una actividad y otra. Eso es básicamente lo que se puede definir como una sesión. Es como esa persistencia de datos, de una parte a otra, bueno, depende de qué tanto queremos que persistan esos datos, o sea, de qué tanto queremos que cuando la aplicación en su ciclo de vida, pues recordemos que el ciclo de vida de una actividad pasa por esos pasos, pasa por cuando se crea, cuando comienza, cuando retorna, cuando se pausa, cuando se para y cuando se destruye. Ya, entonces, dependiendo de en qué paso esté la actividad, dónde queremos que esos datos se mantengan. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros queremos que los datos se mantengan solamente cuando se crea la activity, entonces pues se recomienda pues en el onCreate pues mantener esos datos. Pero es posible que la actividad se detenga por cualquier motivo. Y cuando retorna nuevamente la actividad, cuando nuevamente es recuperada, esos datos no van a existir. ¿Por qué? Porque si la actividad queda en pausa y se retorna, pues entra o se ejecuta el método onResume y no pasa por el onCreate. Entonces, pues esos datos no van a persistir. Entonces, viendo este ciclo, pues los dos métodos, pues que sí se van a ejecutar sí o sí cuando la actividad se activa o está en ejecución, son el onResume y onPause. Mire que por donde quiera que uno tome cualquier camino, siempre van a pasar por onResume y por onPause. Entonces, esos serían los dos métodos en los cuales uno debería definir esa persistencia de datos. Si lo que quiere uno, pues es que esos datos permanezcan casi que para siempre, casi que para siempre en la actividad o en la aplicación. Una vez se destruye la actividad, pues también se destruyen eso, pues obviamente donde se coloquen los, la persistencia de datos. Eh, ¿Cómo se hace esto en Android? ¿Cómo se hace esto en Android? Hay varias maneras, hay varias maneras. Una puede ser a través de los bundles, de los put extras que uno hace, que pasa de una actividad a otra, eso se puede hacer, pero tienen la característica de que esos datos se borran, son bastante volátiles, podría decirlo. Entonces, la manera, pues, como más óptima, se puede manejar por base de datos, se puede manejar por web service, pero la manera más óptima, porque gasta menos recursos y todo eso, es a través de algo que se llama Shared Preference o preferencias compartidas. Shared Preference. Las Shared Preference pues tienen la capacidad de almacenar porque el Shared Preference es un archivo XML que se pueden crear varios archivos de este tipo. Se puede utilizar el que viene predefinido en todas las actividades. La verdad que pues no hay como decir un límite para crear esos shared preference, pero si con un solo archivo yo puedo almacenar todos mis datos, pues para qué llenar más de recursos la actividad que ya trae eh, bastante cosas. Pues para hacer esto con el shared preference, básicamente es para hacer una sesión con shared preference se necesitan 5 pasos. 5 pasos. La primera es la creación de un objeto shared preference. La segunda es ese objeto que ya se definió como shared preference se tiene que poder editar, se tiene que poder modificar. Si no, de lo contrario, no estamos haciendo nada. Luego, preparar, o sea, decir cuáles son los archivos, o perdón, cuáles son la información que se quiere guardar. Luego, incluirla en el Shared Preference. Y por último,
rescatarla. Ya así terminando, pues terminando la sesión, hay que borrar los datos para que no queden eh, casi que constantes allí. Es necesario borrarlo, pues para una buena administración, ¿no? Entonces, bueno, Share Preference es una clase que maneja esos tipos de información. Se crea, bueno, en la actividad como tal, pues todo lo que se quiera hacer, ¿no? Si aquí yo definí una un ingreso de usuario en el cual nosotros no, pues no nos van a hacer una validación, pues vamos a digitar un usuario, ingresamos al sistema y el sistema lo que va es ese usuario a mantenerlo durante las actividades que uno así defina. Eso es básicamente la aplicación que yo definí. Entonces, el primer paso, listo. Vamos aquí, vamos a mostrar un poco arriba. Básicamente estos son los elementos que tenemos en el XML, la asociación. Este es un método que hice para pasar de una actividad a otra. No hay nada del otro mundo eh, con el Inter. Y bueno, ahí estoy colocando un dato que es el que voy a llevar para que la actividad que ya lo tome. Eh, Como definimos que los métodos onPause y onResume son los métodos en los cuales el ciclo de vida tiene que pasar sí o sí, este, onPause o onResume, pues se utilizan esos métodos de la clase padre, porque esto debe heredar mi actividad que estoy haciendo debe heredar de la actividad activity o de APB Compa Activity, que es como una modificación de- de activity, pero también tiene su on pause, on resume y todos los métodos. Entonces aquí en on pause, pues yo llamo el método padre de on pause, defino mi clase, mi objeto Sharp Preference, lo defino como mi sharen. eh, Le tomo cuál es el contexto o a dónde se va a definir ese share preference. En este caso se va a definir en la misma aplicación. Entonces el contexto es this, ¿ya? Eh, el segundo, pues ya que ya tengo ese objeto, ya lo declaré, ya tengo mi objeto share preference, yo lo vuelvo editable, o sea, lo coloco bajo una función para que yo pueda editar ese, ese archivo. Listo, entonces aquí share.editor lo declaré mi editable, mi archivo editable y va a ser el mismo archivo char preference punto la función que es la función o el método edit que es para editar. Listo, ya tengo preparado ese archivo, ya tengo este objeto que es mi editable. Listo, entonces le voy a preparar los valores. Estos valores es con clave valor, es una pareja. Mi clave y mi valor, por decir, mi edad, 30 años, mi sexo, masculino. Entonces, esa es la clave que se hace. ¿Con qué se hace? Con el método putString del archivo editable. Putstring, la clave sería user y el valor sería valor que lo estoy definiendo, el valor que estamos tomando acá arriba, que está tomando de getString de la etiqueta, perdón, del E1. E1 que es mi edit text que yo tengo en el archivo. Entonces en esa caja de texto el, el usuario digita y ese es el valor que yo le voy a guardar como usuario, en este caso, obviamente. Luego que ya tengo cuáles son mi pareja de valores, así yo puedo colocar tantos valores quieren. Aquí está el usuario, puede ser contraseña, puede ser teléfono, puede ser lo que sea. Lo que hago es aplicarle al Share Preference, le aplico esos cambios, por decirlo así, le aplico esa información. ¿Para qué? Para que la guarde. Ese sería el paso 4. Luego, en las actividades que deseemos que eso se recupere, en este caso aquí en esta misma, aquí el conte va a ser la misma aplicación, la misma actividad.
en esta misma o en las activities que se deseen eh, que la información se mantenga, colocamos hacemos otro, sí, se le puede declarar por el mismo nombre porque son variables locales, eh, otro objeto shared preference y con el método getString o getInt o getBoolean, dependiendo qué valor pasemos, ¿no? Eh, qué valor grabemos, pues se van a recuperar esos datos. Ya, en este caso, pues yo a ese dato, pues se lo estoy colocando eh, a un, a un objeto TestView, en este caso. Básicamente eso es lo que se quiere. Luego cuando el usuario da clic en ingresar, eso va a llevar por el put extra ese que les dije. Con este put extra, él va a ser el usuario y el valor de su usuario, pues lo que dijiste allí, lo va a llevar a la otra activity, que en este caso es como la zona, lo declaré así, zona de usuarios exclusivos, por decir, si es una zona exclusiva. No tiene tampoco nada del otro mundo. Esta activity, este sería su XML, una zona, una etiqueta, pues que dice zona exclusiva, el comando para ya salir y borrar esa información que se grabó y otro, aquí está otro TXT que le puse carajo porque a veces no me estaba dando, pero ya al final sí, sí me estuvo dando. Eh, ¿Dónde se va a colocar el usuario que trajo de la actividad que salió? Básicamente eso. El sexto paso, porque son 6 pasos, ya va a estar definido aquí en la otra activity, que es yo lo hago bajo un método que es salida total, pues ya salgo totalmente porque yo puedo salir de la actividad y no perder los datos. Pero si ya le doy a ese botón, él me va a ejecutar ese método y aquí pues va a llamar a un objeto preference eh, que se va a editar y el cual va a borrar todo lo que tiene en su interior. Va a borrar todo lo que tiene en su interior y no va a haber ya rastro de eso. Con el comando, perdón, con el método commit, lo que se hace es reafirmar o guardar esos cambios. Se borran, pero si no se guardan, pues es como si no se hubiese hecho. Aquí como que se reafirma que sí se hace. Y pues después luego sale de la, de la actividad. Vamos a ver, pues, no sé si tanta palabra se puede explicar. Vamos a ver con unas simples imágenes, es lo que hace la aplicación. Básicamente no tiene una verificación de usuarios, no le quise poner eso. Básicamente lo que me interesa es que los datos persistan de una actividad a otra y que aunque nosotros pasemos a otra actividad o pasemos inclusive hasta otra aplicación, los datos siempre se mantengan. Bueno, aquí se están permaneciendo de la prueba que hice ahorita. Vea que y aquí todavía está porque aquí debería aparecer usuario. Vamos a entrar con otro Salomón, por ejemplo, Salomón. Vamos a ingresar. Listo, está el Salomón aquí. Dice que está en la zona exclusiva. Si yo le doy atrás, debe aparecer el mismo Salomón. Aquí está Salomón. Ya no es el usuario, como decía antes, o José, eh, sino que es Salomón. Vamos a ingresar otra vez y vamos a darle salir. Esta vez sí, vamos a darle salir y ya vean que dice usuario. Otra vez está pidiendo el usuario que ya podemos ser, bueno, porque la aplicación no está verificando nada. Hugo, por ejemplo, y vamos a darle algo, vamos a ingresar, vamos a ver algo. Si por ejemplo yo de esta actividad me voy a salir, voy a entrar por ejemplo aquí a este navegador y hago mis cosas, y luego quiero eh, regresar nuevamente a la aplicación, aquí trabajando con sesiones, miren que él va a seguir va a seguir con su usuario, pierde, no pierde esa información. ¿Cuándo la pierde? Exclusivamente cuando le doy al botón salir, ya bueno, me cambia usuario y, y ahí sí se borra porque tengo aquí, pues lo he definido así como tal. Pues básicamente eso es lo que Share Preference nos permite hacer para un control de usuario o un control de sesión más bien.